Nunca terminaré de agradecerle a Carlos Penigotti por haberme hecho conocer a Michael Bublé hace exactamente 20 años. En el 2004, gracias a él, descubrí este extraordinario cantante canadiense, Cry Me a River, Michael Bublé. Y hay muchos llorando en Quito por el peligro del incendio voraz que los azota. Martina Vera Pérez reporta ahora desde allá. Los incendios no dan tregua en Quito y hoy se registró un incendio forestal de tremenda magnitud en el sector de Guápulo, que es al oriente de la capital. Fue en la tarde. Provocó una humareda muy densa, la caída de hollín en toda la zona norte de la ciudad, que está realmente cubierta casi en su totalidad en humo. Las cenizas caen, son cenizas muy gruesas. Esta zona donde está el foco del incendio está entre el Cerro Auqui y Guápulo, que separa la capital de Los Valles y de Cumbayá. Justo en un comunicado el Cuerpo de Bomberos dijo que obviamente se está trabajando en el lugar. Se cerró la avenida Simón Bolívar, que es una arteria principal que conecta realmente a todos los valles con la capital, y también se cerró el túnel de Guayasamín. En este momento, a pesar de que los bomberos están dando y obviamente trabajando a máxima capacidad y haciendo su mejor esfuerzo, realmente lo que se necesita es que la ciudadanía coopere y que si conocen tanqueros o embotelladoras de agua, por favor den a conocer eso a las autoridades, porque todos los esfuerzos públicos y privados tienen que estar enfocados en detener las llamas que están consumiendo a la capital. Y la verdad que de una forma voraz, porque el viento también está avivando las llamas. Gracias a Martina Vera Pérez. Se acaba de pronunciar el presidente de la República sobre esto. Dice: no hay espacio para posturas políticas, todos tenemos que ejecutar acciones para salvar al Ecuador de la sequía que atraviesa. Martín Payares se pregunta: vivo cerca del incendio y se escucharon 2 detonaciones muy fuertes, ¿alguien sabe qué puede ser? Otro informe de primicias dice que el incendio en Guápulo alcanza ya el Parque Metropolitano. Por si acaso, hacia abajo el Parque Metropolitano queda el famoso Batán Alto, y la avenida límite de ahí es la calle Guanguiltagua. Todo eso seco. En 12 minutos, las 6 enseguida, Rodrigo Gómez de la Torre sobre la situación alimentaria del país, pero antes de esto. Hay gol en el cuadro de Independiente del Valle. Guayaquil City pierde 0-1. El gol lo anota Kenny Arroyo. Recordemos que es la Copa Ecuador, los cuartos de final que se juegan en el Parque Samanes. 17 horas 49 minutos. Este segmento llega gracias al auspicio de... Con mi punto bebé hay uno donde yo vaya, en la farmacia, el mall, la ciudad o la playa. Punto bebé de Banco Bolivariano cada vez más cerca. Juntos nada nos detiene. Encuéntranos en más de 5,000 locales en Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Ahora, la entrevista esperada. Pocos minutos para mucho contenido. Rodrigo Gómez de la Torre, bienvenido. Esta mañana le escuchaba decir que un efecto inmediato es el encarecimiento de ciertos productos. Otro será la escasez, por lo menos en huevos se comienza a sentir. Hay problemas con la producción de maíz para elaboración de alimentos balanceados. Los sectores avícolas reclaman medidas urgentes. Está claro que la sequía no se puede atenuar sin que llueva, pero no está claro todavía frente a esta urgencia alimentaria, que no sé si es todavía crisis alimentaria, qué cabe hacer en varios aspectos. Importar maíz, por ejemplo, sí o no, o crédito para aquellos que perdieron cultivos, porque la mayoría de los incendios han sido en zonas de páramo, en donde si bien no nacen algunos productos alimenticios, son una zona vital para sostener el sistema hídrico. En fin, ahora solo cabe proponer cómo paliar los efectos. En esa línea, ¿cuál es su aporte? Bienvenido, Rodrigo. Grato saludarte, Carlos. Primeramente, no puedo dejar de mencionar el repudio total a esta gente que prende incendios. Lo de Quito el día de hoy, lo de Sichos, lo de Vilcabamba, lo de Loja, enumeremos el lugar. Y lo que más sorprende es que no hay presos. Hay hasta confesiones de que yo prendí porque estaba mareado. Exacto. Pero no hay un solo preso y son delincuentes. Y no le echemos la culpa al cambio climático, porque el cambio climático no prende candela. Los humanos prenden candela. Ahora, entrando a responder tu pregunta, lo que había planteado en la mañana justamente era eso.
no podemos encontrar una medida para decir cómo solucionar el problema sin agua. Lo que necesitamos es que quienes perdieron los cultivos, porque yo creo que aquí hay dos conceptos. Hoy en la mañana yo hice referencia a que la afectación está en el 80% del agro, porque todos estamos siendo afectados por la sequía, con pérdidas de productividad. Y hay otras personas, que hacía referencia el ministro en otro canal, que decía que se han perdido cerca de 35,000 hectáreas, varios miles de animales y además unas hectáreas por efecto de incendios, que hacía referencia como a 40,000 hectáreas, que ya son devastadas. Entonces, ¿qué se requiere? Y creo que tú lo has mencionado claramente. Crédito para reactivación. Crédito para reactivación a tasa preferencial, que es donde yo también explicaba los problemas de las normas y las leyes, que en el Ecuador no tenemos crédito a tasa preferencial. El Ban Ecuador te presta al 8, 10, 12%, que es un par de puntos menos que la banca comercial, cuando la banca de desarrollo que debería tener el Ecuador, que necesita modificaciones jurídicas, podría estar prestando al 2 o 3% como máximo. ¿Ya? Ok, sigamos por allí. Los montos de los créditos supongo que deben partir mínimo de $5,000. Cualquier cosa menos de eso es un chiste. Segundo, con una tasa de 2 o 3%. El problema siempre se dijo fue que podía quebrar Ban Ecuador, que se maneja con los parámetros de una banca comercial privada, tanto que cuando hubo el crédito a 30 años plazo y 1% de interés, no es que el interés era ese, es que el banco suplía el otro 15% para no ser deficitario y ser rentable, lo suplía el Estado, mejor dicho. ¿Es viable un crédito al 2 o 3% como tasa preferencial? De acuerdo a las reglas del juego en el Ecuador, en este momento no. El famoso Código Orgánico Monetario y Financiero te impide que vengan una serie de capitales al Ecuador que antes sí venían al sector privado, y a eso sumado el nefasto impuesto a la salida de divisas, encarece todo tipo de crédito que venga, porque la plata que viene de fuera, y particularmente mucha banca de desarrollo pone sus recursos en lo que denominamos paraísos fiscales, son altamente cuestionados en Ecuador, cuando es banca completamente seria y conocemos la licitud de esos fondos. Y eso se puede resolver con la famosa Junta de Regulación, esta superjunta que creó el mismo Código Orgánico. Ok, una regulación o un cambio en la regulación de esa Junta podría viabilizar esto, ¿no se requiere una reforma legal? La Junta puede resolver que de un paraíso fiscal, verificando la licitud de los fondos, si no estoy equivocado, puede exonerarse el famoso impuesto a la salida de divisas, que de cajón son 5 puntos, ¿no? Ok. O sea que si podías conseguir crédito al 2, súmale 5 y ya estás en el 7, más un par de temas administrativos financieros, ya estás en el 9. Ya. Otra pregunta concreta. Sí podríamos, solamente eliminando el 5. Otra pregunta concreta, qué bueno. Para los afectados exclusivamente en sus cultivos por los incendios, no todavía por la sequía, que es un universo mucho más grande, como usted dice, es 80% del sector agropecuario, por los incendios. ¿El Ban Ecuador puede restablecer o ampliar, no sé si siga vigente todavía, el crédito 1.30? No sé si siga vigente, pero sí podría hacerlo. Y son cultivos más bien pequeños que con $5,000 pueden reactivarse y tener un espacio para pagar. Lo que sí debería tener el crédito de manera obligatoria es un seguro agrícola acompañando. Ok. Caso contrario, regresamos al mismo tema. Lo que está pasando con el Banco Nacional de Fomento en liquidación, que condonamos créditos o condonamos multas de intereses. De paso había un y eso seguro hace agrícola inviable el sostenimiento de la banca pública. Ok. ¿Sabe qué? Vamos a poner otra vez en la mira al ministro de Agricultura para hablar de todo esto. Yo lo vi al mismo tiempo en otro canal donde usted estaba de mañana. Estoy igual o más inconforme que usted con las cosas que dijo. Lo otro, ya hablando de carestía o escasez de productos, principalmente lo segundo. Puntualmente sobre el maíz, ¿cabe una urgente importación de maíz? Porque en cambio los que reclaman ahí son los maiceros acá, dicen, ok, hay abastecimiento suficiente de maíz. Si ahora está más caro es por la ley de la oferta y la demanda. Dejen vender a ese precio. ¿Qué se hace? A ver, yo estoy perfectamente claro en la ley de la oferta y la demanda, en tanto y en cuanto no haya un papá Estado metiendo mano en el precio. Maíz, leche,
banano, arroz, algodón, que ya desapareció, inclusive soja y azúcar tienen precios políticos. Okay. En el tema azúcar tenemos un tema incierto todavía. ¿Queremos cumplir la ley de la oferta y la demanda? La ley de la oferta y la demanda es para arriba y para abajo. Ahorita hay escasez, sí. Si es que se requiere importar y hay un sustento técnico para importar, pues que se importe. De acuerdo. De igual manera, recordemos en algún momento una alcaldesa que decía, si me cierran el abastecimiento de productos de la sierra, yo traigo del Perú. Entonces, desabastecimiento como tal, yo no siento que vaya a existir. Okay. Sí me preocupa el encarecimiento de precios, que ese encarecimiento sí es un tema de oferta y demanda y donde hay que ver cómo manejarlo, ¿no? Okay. Lo otro... Sin perjuicio del hecho que hay productos perecibles que por efecto de los apagones tienes que ver y limitar la compra para que no se te dañen. Exacto. Porque con apagones de 8 horas tampoco te ayuda, ¿no? Lo otro, Rodrigo Gómez de la Torre, todo lo hablado, ¿configura crisis alimentaria en el Ecuador o es una emergencia alimentaria coyuntural solo referente a ciertos productos y abastecimientos? Para entender los términos, diría una emergencia coyuntural. Coincido. O sea, una crisis alimentaria es lo que vive en otros países, donde realmente tienes desabastecimiento. Aquí en el Ecuador todavía necesitamos trabajar muchísimo en el manejo de los alimentos de la finca, transporte, mercados, porque el desperdicio y pérdida de alimentos que tiene el Ecuador supera el 30%. Qué bárbaro. Entre el productor inicial y el destino final, 30%. Más o menos en promedio. ¿Qué hijo de madre? Eso es pérdida. La pérdida es hasta llegar al plato, desperdicio del plato en adelante. Ok. Entonces, si tienes esa pérdida, lo que tú ves en los mercados, se cierra el día del mercado y cualquier cantidad de productos maltratados, feos, que están botados, que terminan yéndose a rellenos sanitarios. Qué increíble. Eso de ahí es educación, educación y más educación. Ahí nosotros podríamos estar solucionando muchísimo. Lamentablemente, la educación no inaugura obra, por ende tiene muy poco rédito político. Formidable. Ya ven por qué Rodrigo Gómez de la Torre no ganó la prefectura de Pichincha alguna vez, por decir la verdad, no por promover imposibles. Sí, sigue en esa línea, que ahí aportas más que en cualquier prefectura o legislatura. Muchas gracias. Rodrigo Gómez Te agradezco, de la Torre, Carlos, un abrazo. formidable, dirigente gremial de ganaderos y agricultores, diciendo la verdad, no su verdad, la verdad. Hoy inició la tercera ronda de la Copa de la Liga Inglesa. El Chelsea de Moisés Caicedo jugó los 90 minutos. Moisés ganó 5-0 frente al Barrow. Manchester City, Watford también le ganó el cuadro del City. Y hoy día también juega los cuartos de final de la Copa Libertadores. River frente a Colo-Colo. Soy tan distante del fútbol. Fue River Boca el fin de semana. ¿Tú crees que lo pude ver? Bueno, espero estar más cerca de Dios, que es lo importante. En un minuto serán las 18 horas.